Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre un momento hermoso que tomamos para la predicación de la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, para leer los versos 35 al 38. Esta vez voy a pedir, si es posible, que estemos de pie un instante. Marcos capítulo 1, versos 35 al 38. Dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Oramos. Bendito tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el momento hermoso que nos concedes otra vez para recibir tu palabra. Queremos rogar que nos perdones, Padre, todo pecado, toda falta, todo aquello que a tus ojos no es grato desde nuestra vida. En palabra, en hechos, en pensamientos, perdónanos. Y tómanos en tu mano, que tu Espíritu, Señor, nos guíe para recibir esta palabra tal como debe ser recibida. No en la perspectiva humana, no al modo de pensar nuestro, sino como tu Espíritu nos guíe, que debe ser recibida, para que también cada día de nuestra vida la sujetemos en tu voluntad. Gracias por cada persona que ha podido venir. Nos gozamos que podamos vernos aquí. Oramos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor que usted pudo venir. Hay otros que no pudieron o no quisieron, pero qué bendición que podemos vernos esta hermosa mañana. Nuestro tema hoy: todos te buscan. Todos te buscan. Es muy importante, hermanos, hermanas, que a partir de esta frase que la acabamos de leer, la gente buscaba a Jesús. Que nos preguntemos: ¿por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Cuál era el atractivo que Jesús tenía para ser buscado por la gente? Yo creo que ahora que la gente está acostumbrada a ver cierta imagen de Jesús, como si fuese una fotografía tomada en el momento, ya sabemos que era imposible. No sabemos cómo era su rostro, no sabemos cómo era su cuerpo, no sabemos su cabello, el color de los ojos, no sabemos, ¿no? Sin embargo, las imágenes, las figuras a las que la gente está acostumbrada para ver, pues aparece un hombre con mucho atractivo físico. Y yo creo que no era por eso. Si acaso la tuvo, no lo sabemos. No fue por eso que la gente buscaba a Jesús. Y antes de tratar de entender por qué le buscaba, también es bueno saber que cuando una persona como Jesús había adquirido cierta fama por el mensaje de su palabra, por los hechos, los milagros, siempre hay curiosos. Bueno, no tengo nada en común con esta persona, pero parece que algo especial tiene, así que de curioso voy a ir a ver qué pasa. Curiosos. Otros porque de alguna manera querían un beneficio. De hecho, sabemos que muchos enfermos buscaban a Jesús. Él sanaba. Otros porque, como los fariseos, porque dicen que su palabra dice algo novedoso, y los fariseos creían que las sabían todas y siempre estaban tratando de filosofar con Jesús, contrapuntearse en pensamientos. Y la Biblia nos enseña muchas veces que le provocaban haciéndole preguntas como si el Señor no supiese cómo responder. Muchas razones para buscar a Jesús.
Y vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta para nosotros hoy. Bueno, Jesús no está físicamente aquí, pero sabemos que está entre nosotros, con nosotros, en nosotros. Porque Jesús no es un compañero de viaje ahí a la par, no, Jesús está, mora en ti. Cuando recibimos a Cristo y somos salvos por su gracia, su Espíritu mora en nosotros. Amén, hermano. Es bueno que tengamos esta convicción. Si somos salvos, eso quiere decir el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ve? Entonces nosotros reflejamos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Reflejamos a Cristo, manifestamos a Cristo. La Biblia dice de hecho que somos embajadores de Cristo. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿por qué hay mucha gente que busca una iglesia? Los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, todos te buscan. Qué interesante, todos te buscan. ¿Por qué habrá gente que busca una iglesia? ¿Por qué está usted hoy aquí? Bueno, alguien me trajo invitado, qué bueno. Otros que no, otros siempre buscan algún beneficio. ¿Sabe que hay mucha gente en todas partes, en todo el mundo, que confunden la iglesia con un centro de beneficencia? Quiero ser muy directo en esto, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan que la iglesia es como un banco. La iglesia se supone que dentro del evangelio son buenas personas, así que me pueden prestar un dinero. Hemos aprendido mucho en nuestros estudios bíblicos. Esto no debe hacerse, no, el dinero de la iglesia no es para prestarse. Si podemos ayudar, ayudamos, si podemos. Pero el enfoque importante, el fundamento de una iglesia no es dar, no. Cada creyente debe darla. Hemos aprendido mucho de esto, la mayordomía de la iglesia, ¿no? Dar al necesitado. Pero la iglesia como conjunto no es para eso. Hoy vamos a ver para qué es. No es para dar, no. Entonces, yo creo que hay que advertir aquí, allá, en toda iglesia, las iglesias locales, que una iglesia no es para eso. Damos si podemos, con amor. Pero en muchas iglesias hemos recibido, quiero decir, insisto, no solo acá, en muchas iglesias recibimos con frecuencia personas que dicen: es que ustedes tienen que darme porque para eso son iglesias. No, se equivoca. Qué bueno que el tema hoy nos va a aclarar para qué es la iglesia. Y la pauta la ha establecido el Señor Jesucristo con sus hechos, con su mensaje, con su quehacer. De manera entonces que nadie tiene que buscar una iglesia por beneficios materiales. Pero hay otra gente que busca también una iglesia por tener imagen personal. Es que oiga, eso de ser, que le digan a uno que es cristiano, como que le da cierta entrada a lugares. Hay algunos centros como un hospital. Es que soy cristiano, pase adelante. Cierta imagen, ¿no? De respeto, cierto estatus social. ¿Eso usted busca en una iglesia? O también influencia. Ser cristiano te da cierta influencia, cierto poder moral o ético allí donde estás. ¿Por eso eres iglesia? ¿Por eso estás en una iglesia? Vamos a ver por qué buscaban a Jesús. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? Jesús sanaba enfermos y les libraba de demonios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están llenos de muchos de estos momentos. Sanaba enfermos, libraba de demonios a endemoniados, hacía todo tipo de bien. Bueno, claro, una persona así fácilmente podemos entender que se va a rodear de mucha gente. Atraía a mucha gente. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué mucha gente le seguía? No porque le beneficiara en algo material, sino porque les predicaba con autoridad y compasión. Autoridad, muy importante. Compasión, muy importante. Autoridad, no confundamos que es aquel que grita y se hace sentir. Lo digo con autoridad. No. Autoridad no es el gritar o imponerse. Autoridad viene de quién es la persona y el ejemplo que ejerce.
Por eso siempre hablamos de la autoridad de papá y mamá. ¿Porque grita? No. Oh, no, mire, los hijos probablemente por temor, por miedo le van a obedecer, pero eso no es autoridad. Autoridad es cuando usted es capaz de guiar a los hijos en hacer lo bueno por su propio ejemplo. Muchas veces repetimos esto, no lo olviden. Nunca le digas a tu hijo que ore si nunca te ha visto orar, si nunca lo has guiado a orar contigo. Nunca le digas a tu hijo, lleva la Biblia a la iglesia, si tú no la traes, ni en el celular. Digo esto porque ahora, ¿verdad? Ya no es necesario tener, yo soy cristiano, tengo la Biblia, gloria al Señor si traes tu Biblia, pero no, yo no la necesito ahora, lo tengo en el celular, como sea, pero carga la Biblia. Y ojalá que no en tus equipos como el celular o todas esas cosas, o el libro físico, sino sobre todo en tu corazón también, en tu mente, ahí inunda la palabra. Pero ¿cómo vas a guiar a tu hijo si nunca te ha visto hacer esto? El Señor Jesús tenía autoridad no porque gritaba y se imponía de esa manera, no, por su ejemplo. Muchas veces no coordina bien, como que no va de la mano la palabra autoridad con compasión. Se ven como contradictorias. Autoridad es el que se impone, compasión es aquel que habla suave. No, hermano, no es necesario gritar ni ser grosero con la gente. Puedes ejercer autoridad con un carácter de profunda compasión con la gente. Y eso era el Señor Jesús. Les predicaba con autoridad y compasión. Autoridad fundamentada en la verdad acerca de la realidad de sus vidas. Esto era autoridad. El Señor Jesús decía qué cosa era pecado y no lo decía con temor. Óigame, qué problema decirle a la gente, es pecado la borrachera, porque hay tantos borrachos que ya no van a ir a la iglesia. Óigame, qué problema decir que el adulterio es pecado, porque se van a molestar los matrimonios, se van a molestar las parejas. Tú no estás preparado para predicar con autoridad. ¿Comprende? Porque la autoridad no deviene de nosotros mismos, de nuestro carácter personal o humano o filosófico o intelectual. La autoridad viene de Cristo a través de su palabra. Quien predica la Biblia tal como ella es, no ejerce su propia autoridad, sino la palabra autoritativa de Dios. Eso es lo que debe fluir en nuestra palabra, en nuestros púlpitos, en nuestro quehacer como iglesia todos los días. Autoridad fundamentada en la verdad sobre la palabra, y compasión que ponía de manifiesto el perfecto amor de Dios sobre todos. La mayor esencia de la persona de Dios es que Dios es amor. No se puede entender el Evangelio sin poder entender que Dios es amor. Dios es eterno, Dios es bondad, Dios es soberano, Dios es sabio, pero por sobre todas las cosas Dios es amor. ¿Puede imaginarse usted, si Dios no fuera amor, que Él es poderoso, que Él es rico como ninguno de nosotros lo podrá ser jamás, que Él es sabio como ninguno de nosotros podrá ser jamás, y que sea todo eso, pero que no manifieste amor? Es como aquel rico que le mira a usted empobrecido y usted le dice, ¿me pudieras ayudar a salir de esta deuda que me desespera? Y él dice, tengo el dinero para hacerlo, pero no me sale ayudarte. De nada sirve que pueda hacerlo si no quiere hacerlo. Qué trágico sería para nosotros que el Señor Jesús hubiese dicho lo mismo. Yo tengo el poder para vencer en la cruz sobre la muerte, pero no les quiero librar. No tengo el suficiente amor para ustedes. Qué trágico hubiera sido. El amor es lo que mueve a Dios a hacer todo lo que hace en favor de nosotros. Así que el Señor, autoridad y compasión, eran las dos cualidades que le movieron siempre a buscar a la gente. La gente buscaba a Jesús. Ahora la otra cosa es, ¿por qué Jesús buscaba a la gente?
Porque Jesús siempre estaba rodeado de gente. Siempre buscaba a la gente. El versículo 38 que acabamos de leer dice: Él les dijo a los discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermano, hermana, la declaración de un gran propósito: para esto he venido. Bueno, pensemos un poquito, hermanos y hermanas. Cuando es fin de año, ¿verdad? Celebramos que el Señor vino como niño, anunciado por ángeles. Qué bonito la Navidad, qué bonito aquello. Pero nos preguntamos, o muchas veces no nos preguntamos, ¿para qué vino? ¿Cuál fue la razón que movió al Señor Jesús, al Dios Padre, para enviar a su Hijo en favor de nosotros? ¿Por qué tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo, no estaba obligado a hacerlo. ¿Por qué vino? Aquí hay una declaración muy importante. Señor, te buscan, hay enfermos, todos te buscan porque están enfermos, porque están empobrecidos, hay algunos endemoniados, hay algunos en diferentes situaciones difíciles que ellos mismos no pueden resolver. Todos te buscan, ve allá. Y el Señor les dice: eso puede esperar, mejor voy allá, vamos a otras ciudades. ¿Por qué? Porque tengo que predicar el evangelio. Para esto he venido. Qué buena declaración, hermanos y hermanas. Sanar enfermos es importante, pero no es lo principal. Qué bueno. El Señor sanaba enfermos, pero no era lo más importante. Como nosotros también, ayudar a los enfermos, hermanos, hagámoslo toda la vez que podamos. Pero lo que nos hace iglesia no es que sanamos enfermos. No es para eso. Este es un plan trazado desde hacía mucho tiempo con su Padre en el cielo. Venir a esta tierra y predicar su evangelio era un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos de todo pecado. Él vino a predicar su palabra, como la iglesia tiene que hacerlo hoy. ¿Y por qué es tan importante su palabra, hermanos? ¿En qué consiste la predicación de la palabra? ¿En qué consiste esa palabra predicada? Su palabra consiste en perdonar al pecador. Todos nosotros nacimos pecadores. Óigame, yo creo que hay personas que estarán diciendo: pastor, todos los domingos dice lo mismo. Sí, porque es que a veces no nos entra. ¿Cómo es esto de que nacimos? Y repetimos siempre: lo que nos hace pecadores no son los pecados que cometemos. Cometemos pecados porque así nacimos, pecadores. Es como nacimos, es como así hemos venido. Quiero hacer un paréntesis y compararlo esto con algo que usted puede entender muy bien, dado que lo que estamos viviendo en este siglo XXI, desde hace rato, pero con mayor énfasis en este siglo XXI, y viene con mayor auge cada vez más. Hay hombres que quieren ser mujeres, ¿no? Hay mujeres que quisieran ser hombres. ¿Se puede? Ahora bien, ¿qué es lo que te hace hombre? ¿Qué es lo que te hace mujer? Yo soy hombre porque hago cosas de hombre. No es eso lo que te hace hombre. Yo soy mujer porque hago cosas de mujer. No es eso lo que te hace mujer. Es al revés. Tú haces cosas de hombre porque naciste hombre. Tú haces cosas de mujer porque naciste mujer. Dios te hizo así. Tú no elegiste ser esto o aquello. Dios en su soberana voluntad te hizo nacer hombre o mujer. Y eso es lo que te hace hacer lo que hace un hombre o lo que hace una mujer. Pues lo mismo es cuando nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Eso no lo decidimos nosotros. Eso fue un punto histórico en el Edén. Adán y Eva pecaron y a partir de allí toda la raza humana nace con una naturaleza pecaminosa. Y por eso es que hacemos pecados. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión trazada ya en lo alto desde antes de la fundación del mundo, cuyo propósito principal es
librarnos de las consecuencias del pecado, perdonarnos de todo pecado y salvarnos para siempre. Ese es el fundamento del Evangelio. Su palabra consiste en perdonar al pecador. Allí mismo en el capítulo 2 del libro de Marcos, en el verso 5, dice, Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la historia de una ocasión en la cual el Señor sanó a un paralítico. Y repito, hermanos y hermanas, sanar es importante. Qué bueno si pudiésemos sanar a todos los enfermos. Hubiésemos acabado ya con la pandemia. Sanar es importante, pero no es la esencia del Evangelio. El Señor Jesús sanó a muchos, pero no era lo más importante. También le sanó, pero antes de sanarlo, le perdonó sus pecados. Lo más importante para este paralítico no es que anduvo y corrió y saltó después que el Señor lo sanó, sino que lo sanó de sus pecados, lo rescató, lo perdonó. Mire bien lo que dice Marcos 2, versos 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir? Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, eso es lo mismo, tiene autoridad, tiene todo poder en la tierra. ¿Para qué? No dice para sanar, para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero le perdonó, después lo sanó. Óigame, qué interesante poder entender esto. Usted va a un buen médico porque está muy enfermo y tiene certeza de que el médico le va a sanar, y muchas veces funciona, otras veces no. La ciencia está muy limitada todavía y le da todas las recomendaciones posibles y la medicina más adecuada, y usted sanó. Qué bendición tener médicos que sanan enfermos por la gracia de Dios. Porque la ciencia, todo tipo de ciencia, es gracia de Dios. Todo conocimiento humano solo viene de Dios. Pero ¿qué le parece a usted? El médico le sanó de todas sus enfermedades, pero hay una cosa que no puede sanar: el alma. Muy buen médico, pero no tiene nada que ver con sanar el corazón de pecados, cambiar su mentalidad en cuanto a pecado. ¿Comprende? Eso solo Dios lo hace. Por eso es lo más importante para Dios. La ciencia se ocupa de resolver cosas, no solamente de la medicina, de todo tipo de cosas. Los gobiernos del mundo se encargan de las cuestiones económicas y producción de toda, porque están con la responsabilidad de sostener la sociedad de modo estable. Todas esas cosas las hace el hombre. Una cosa no puede hacer el hombre: limpiar pecados. Por eso, como solo Dios puede hacerlo, en eso consiste el mensaje de Jesucristo. Solo Dios limpia el pecado de toda persona. Y por eso es la esencia del evangelio predicado por el Señor Jesucristo. Su palabra consiste en dar vida eterna al perdonado. La salvación por gracia es un énfasis que mucho predicamos, y también que esta salvación por gracia es eterna, es para siempre. La prioridad de Dios es la salvación eterna. Todo lo demás es un medio para alcanzar sus propósitos, pero no son el fondo del propósito. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. ¿Qué cosa es eterno? Para siempre. Ya no puede venir más a la muerte, ya no hay más
condenación. Ya no es posible retroceder. Y en el capítulo 6, verso 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene. No dice tendrá. Tiene hoy, en el momento en que cree. No dice aquí en el momento en que hace algo. Voy a caminar de rodillas como sacrificio, como prueba. No. Muchas formas religiosas de este mundo están basadas en lo que uno puede hacer. Las buenas acciones. Pregunte usted a mucha gente en la calle: si usted se muere en este momento, ¿a dónde irá su alma? Al cielo. Ajá, qué interesante. Qué buena convicción tiene usted de que va a ir al cielo. ¿Y qué le hace pensar que usted, si muere, va al cielo? Porque soy buena gente, hago obras buenas. Dios está viendo que yo le doy de comer al hambriento, que visito al preso y al enfermo en el hospital, y que al que está necesitado en la calle le doy lo que puedo dar. Tengo un buen corazón, me porto bien con la gente habla bien de mí. ¿Qué hay contra mí? Solo hay una cosa: que naciste pecador y el Señor no te ha hecho salvo por su gracia, porque no has creído en Él, has creído en tus obras. El camino más equivocado para llegar al cielo son las obras humanas, porque por ninguna obra se puede llegar al cielo. La Biblia nos declara, aquí está, Juan 6:47, de cierto les digo, dice el Señor, el que cree en mí. ¿Qué es necesario hacer para recibir la vida eterna? Dice: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es necesario hacer? Creer. No tienes que hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque por mucho que hagas, ninguna de tus acciones heroicas en favor de otros te va a llevar al cielo. Solo creer en el Señor Jesucristo. La vida eterna que Él te da no tiene retroceso, es eterna. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Qué palabra tan contundente, hermanos. Ya no pueden perecer jamás, nunca más. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo es para todo el mundo. Bueno, debería ser para todo el mundo, pero no todo el mundo lo cree. ¿Qué fue lo que dijimos hace un instante? Para ser salvos hay que creer. Pues eso nos da por entendido, hermanos y hermanas, de que el que no cree no es salvo. Son cosas sencillas. Si crees, recibes la salvación. Si crees en Cristo, al modo de Cristo. Yo creo, hermanos, pero a mi modo. Hay muchos cristianos en las iglesias que creen a su modo, que viven a su modo, que se hacen una idea del evangelio a su modo. Estás creyendo mal. Si crees en Cristo al modo de su palabra, entonces recibes salvación y vida eterna. El que no cree no la recibe. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Es solo para, dice el Señor, mis ovejas. Es muy importante este énfasis que hace el Señor. Mis ovejas quiere decir que hay otras ovejas que no son suyas. El mundo de pecado, el mundo de no arrepentimiento, el mundo que no cree en el Señor, por tanto por fe no ha recibido la salvación en Cristo. Esto de mis ovejas nos hace pensar, hermanos y hermanas, que es una relación de intimidad entre el Señor y el pecador salvado. Es una relación de propiedad. Mis ovejas me pertenecen. Es un sentido de pertenencia. Y algo más importante, hermanos y hermanas, ¿por qué somos, el Señor dice, mis ovejas? ¿Por qué somos sus ovejas? Bueno, porque Él, con toda autoridad de creador, nos arrebata. No, por eso. No es ese tipo de autoridad de la que ya hablamos hace un instante. Bueno, porque
Él nos arrebató como alguien que arrebata algo y antes no era suyo, ahora es suyo. No, así tampoco. Es porque pagó un precio. Él pagó un precio que ninguno de nosotros podía pagar delante del Padre por nosotros mismos. Él pagó el precio de nuestra condenación, de nuestro pecado, de nuestra indignidad, de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa que no podemos cambiar por mucho que hagamos. Él nos cambió porque solo Él, siendo Dios, vino, se humanó, se encarnó y pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Pero que si lo pagábamos, no podíamos levantarnos de la muerte. Él se levantó victorioso de la muerte. Con eso pagó. Hermanos, hermanas, por eso lo dice con todo derecho, mis ovejas, con toda autoridad, mis ovejas. Porque son suyas. Cuando usted compra algo, le pertenece. Antes tenía un dueño, el vendedor. Usted ya se lo compró, ya el vendedor ya se desprende. Es suyo ahora. Así el Señor nos compró y le pertenecemos. Por eso dice mis ovejas. Y con estas mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Eterna también significa que no se puede perder. Usted no puede hacer nada para perderla. Si no hizo nada para ganarla, tampoco puede hacer nada para perderla. No podemos hacer nada para obtenerla por nosotros mismos. Nada podemos hacer para perderla. Y yo creo que esto, hermanos y hermanas, debe darnos paz y tranquilidad, porque sabe que hay creyentes que no tienen esta certeza. Usted es salvo en Cristo, amén. Si en este momento muere, ¿a dónde va su alma? Déjeme pensar un momento, fíjese que no estoy seguro. Parece que, ay hermanos, qué trágico. Creyentes que ponen en duda lo que el Señor Jesús está diciendo acerca de su propia salvación. Es eterna, nadie te la puede arrebatar. Su palabra, hermanos, consiste en transformar la vida de todo creyente. Transformar, cambiar, renovar. Aquello que era algo ya no es lo mismo. No, nunca más puede ser lo mismo. Eso es una transformación total. Su salvación nos renueva. La palabra renovar es hacerlo de nuevo. ¿Sabe una cosa importante? El evangelio, la salvación en Cristo no viene a ser un remache en tu vida. ¿Sabe lo que es un remache, no? Algo está roto, lo vamos a surcir, pero es el mismo vestidito viejo. No es nuevo, es el mismo. No viene a pintar lo viejito para que se vea más bonito. No. El Señor no es un Señor remendón. Sabemos eso, ¿verdad? No hace remiendos. Transforma lo viejo en completamente nuevo. Eso es lo que significa nueva criatura en Cristo. Nacido de nuevo. ¿Comprende? Todo esto es importante porque son conceptos reales, objetivos del Evangelio del Señor Jesucristo. Su salvación nos renueva. En la carta de Pablo a los Efesios dice así la palabra, capítulo 4, versos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos siendo renovados, transformados en el espíritu de la mente de Cristo, ya no en la mentalidad nuestra, nuestro modo viejo de pensar. Hemos sido revestidos del nuevo hombre, nuevo. Aquello viejo ya pasó. Vivimos en una constante transformación, alejados de toda forma de pecado. Hermano, hermana, toda forma, no algunas formas. Bueno, mire, pastor, yo me he quedado con algunos pecaditos, porque yo creo que son inofensivos delante de Dios. Óigame, ni la más pequeña mentirita es inofensiva. Dios no mira el pecado ni por los colores, es que la mía es blanca, es pura. No, todas son abominación a los ojos de Dios.
Ni mira por los colores, ni las mira por el tamaño. Es que usted no sabe, aquel es mentiroso como no se imagina. Los míos son mentiritas. Aquel roba, yo hago hurtadillas. ¿Cómo la acomodamos, verdad? Hace mucho tiempo, hace muchos años, una hermana que había perdido a su esposo y había quedado viuda por 5 años, un poco más, hasta que por fin llegó al pastor. Pastor, mire, usted sabe, usted me conoce, yo perdí a mi esposo y me he mantenido sola, lo más pura que puedo, pero bueno, allá en mi centro de trabajo apareció un varón y hemos salido juntos, pastor, y hemos, ¿cómo le digo? No, dígalo, hemos convivido, ¿no? Pero yo sé que usted me entiende, pastor. Ajá. ¿Verdad que eso no es tan malo? Y el pastor le dice, fíjese que tiene razón, eso no es. Porque ella insistía, ¿verdad que eso es un error? Esa es una debilidad. Y entonces el pastor le dice, tiene razón, fíjese que no es tan malo porque le voy a decir algo más claro. Debilidad no es, así que si es por eso, no se preocupe. Ay, pastor, qué bueno que me lo dice. Sí, porque eso no se llama debilidad, se llama pecado. Ay, pastor, qué fea esa palabra, ¿no? ¿Qué se llama pecado? Usted me está diciendo que yo soy pecadora. Bueno, más, se llama fornicación. Hermanos y hermanas, hemos aprendido en el mundo de pecado a cambiar de nombre al pecado. Ya. Por eso es que, óigame, ya no tenemos prostitutas. ¿Se da cuenta que ya no hay prostitutas? Ahora, ¿cómo le llamamos? Bueno, le llama el mundo, nosotros no. La Biblia dice que se llama prostitución. Trabajadoras del sexo. ¡Ay, cuánta dignidad! Ya no suena tan feo. Ahora hasta derechos tienen porque se organizan. ¿Qué le parece? ¿Acaso a los ojos de Dios ha cambiado? El borracho ya no es borracho, suena muy feo. Es tomador social. Qué bonito suena, ¿no? Qué digno. A los ojos de Dios tan oprobioso el que toma un trago como el que toma un galón. Pecado es pecado, hermano, hermana. Y tan pecado es el que no es convertido como el de nosotros siendo salvos. Porque todavía estamos en la carroña de la carne de pecado, de lo cual tenemos que librarnos todos los días. Mire bien lo que dice, nosotros vivimos en una constante transformación. Un día vinimos a Cristo y el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, pero no llegamos todavía, vamos en proceso. Muchas veces repetimos esto para que no lo olvide. La salvación es un evento, ya ocurrió, somos salvos en Cristo. Pero la santificación en Cristo es un proceso que no acaba. Él quiere seguir transformándonos todos los días. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya sé que muchas veces lo hemos estudiado, hay muchas personas en la iglesia que lo saben de memoria. Pero una cosa es que lo sepamos de memoria, otra cosa es que lo entendamos bien. Mire bien, no se conformen a este modo de vida, no, llena de pecado, un mundo tan lleno de maldades y violencia y tantas cosas malas, y vicios y divorcios y tantas cosas. No se conformen a ese modo de vivir, transfórmense. Yo quiero ser transformado. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el medio? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro modo de pensar, hermanos, de nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que desarrollar todos los días una mentalidad espiritual, solo fundamentada en la palabra de Dios.
una mentalidad cristiana que nos haga ver diferentes a los ojos del mundo. ¿Es tu vida diferente a los ojos del mundo? Por eso es que con urgencia Dios nos señala en esta carta a los romanos la renovación de vuestro entendimiento. Yo quiero decir, hermanos y hermanas, la palabra transformación. En el original griego, la palabra transformación viene de la palabra que en la escuela primaria aprendimos muchos, la palabra metamorfosis. ¿Recuerda esa palabra? Ay, pastor, me está recordando de aquellas cosas que ni me acordaba en el examen. Metamorfosis, qué palabra tan extraña. Sí, metamorfosis es ese proceso de transformación de todo ser vivo. Vamos a poner un ejemplito. A veces resulta más fácil con cómo es. Qué bonita la mariposa en el campo, ¿verdad? De colores y cómo nació una mariposa. Una larva, un gusanito. Y cuesta mucho entender esa diferencia, ¿verdad? Un gusanito y unos días después le vemos qué mariposa tan bonita, su colorido. Bueno, usted se imagina qué proceso de transformación pasó de la larva del gusanito hasta la mariposita. Igual nosotros, ¿cómo nacemos? Chiquititos, desnuditos, peloncitos. Qué bonito el niño. Y cuando ya crece, 18 años, qué guapo el muchacho, qué linda esa muchacha. El pelo, el cuerpo, cómo se ha desarrollado. Y presentamos la foto cuando acaba de nacer. Ay, ese soy yo. Qué cambio tan grande, ¿no le parece? Ni nos reconocemos. Esa es la palabra que se usa aquí para transformar nuestra vida espiritual. Sabe que hay personas en Cristo, personas cristianas, que si le presentamos la foto del primer día cuando recibieron a Cristo y 20 días después siguen como niños peloncitos recién nacidos. Nunca pasaron de ahí, nunca se dejaron transformar. Las mismas malas palabras, las mismas malas actitudes, odios y rencores, iras y resentimientos. Cristianos que no quieren orar para nada y la palabra del Señor no les penetra porque ni Biblia tienen. Ay, hermanos, ¿de qué transformación estás hablando? ¿Qué metamorfosis ha ocurrido en tu vida? Qué bueno pensar, aquel hermanito ya tiene 3 años y yo lo llevé a Cristo y le prediqué y ya se bautizó y sirve en la obra. Qué bonito ese crecimiento. Nos gozamos en eso por muchos hermanos que crecen y sirven en la obra. Pero hay quienes, hermanos, no han sido transformados, no porque el Señor no pueda, sino porque ellos no dan lugar a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Transformémonos a través de la renovación de nuestro entendimiento, dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esta buena voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Dios no hace cosas a medias, hermanos y hermanas. Dios hace cosas bonitas y perfectas. Amén, hermanos. Hay algunos asustados hoy. Yo espero que a partir de ahora nos preocupemos más para que el Espíritu Santo siga transformándonos en una mente plenamente renovada en su palabra. Hermanos, hermanas, al Señor Jesús lo buscaba la gente por razones completamente distintas de por qué Él buscaba a la gente. Él buscaba a la gente porque quería salvarles. Quería sanarles, quería darles todo tipo de bendición, pero sobre todo salvación. Primero la salvación de sus almas, después todo lo demás. Y esto nos lleva a un punto consecuente. ¿Para qué somos iglesia hoy? Jesús mandó a la iglesia para que diésemos continuidad a su obra evangelizadora. Jesús mandó a la iglesia la tarea de predicar su palabra. Este mensaje de salvación y transformación ha sido dado a la iglesia para que todo el mundo sea salvo. Qué tremenda tarea, hermanos. Todo el mundo. Ir por todo el mundo, dice la palabra.
Id y hacer discípulos aquí y allá, todo el mundo, hermano. La mayor aspiración del Señor Jesucristo. Por eso fue a la cruz, salvar al mundo. Pero bueno, el Señor Jesucristo ya no está aquí físicamente. Ha dejado su obra en manos nuestras. Tenemos tremenda responsabilidad, una tarea que no acaba ni aun cuando ya nos partamos de este mundo. La iglesia es la única enviada a la predicación. Recuerden lo que ya leímos del Señor Jesucristo. Él dijo: para esto he venido. Y nosotros tenemos que decir lo mismo, hermanos. Para esto estamos aquí. Para dar continuidad a la obra de Cristo en la predicación. Él la inició dándonos la mayor razón de predicación cuando estaba en la cruz del Calvario. Su sangre derramada que limpia todo pecado. Y después los apóstoles comenzaron a predicar esta verdad y nosotros ahora tenemos esa predicación, esa gran responsabilidad. Para eso estamos aquí. Podemos realizar muchas obras buenas, pero lo fundamental es la predicación de su santa palabra. La iglesia ha sido llamada a predicar en todo tiempo y en todo lugar. Así nos lo dice Mateo 28, 19 y 20. Yo creo que ya muchos hermanos saben esto de memoria porque le llamamos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Nuestra fortaleza está en someternos a Dios. Ay, pastor, ¿y cómo hacemos semejante tarea? ¿Y cómo hacemos para empezar? Yo no me siento preparado, yo no puedo hacer esto. Sí, ciertamente no está en nosotros el hacerlo, pero nuestra fortaleza está en someternos a Dios, hacerlo a su modo, obedecer en todo lo que Él nos ha mandado. Jesús se fortaleció en su relación con el Padre. Mire bien, el Señor Jesús durante su ministerio, Él mismo siendo el Hijo de Dios, precisamente por eso se sometió completamente a la voluntad del Padre. Marcos capítulo 1 verso 35 dice: levantándose muy de mañana. Ay, qué bueno, hermano, hermana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nosotros no tenemos que ir a una montaña cercana. ¿A dónde oras tú? Ese lugar desierto tiene que ser el lugar desierto de la oración. Tu aposento, la cocina, tu oficina. ¿Dónde, hermano? ¿Tienes un lugar secreto con Dios? ¿Tienes esa comunión íntima con Dios? Si no la tienes, no te atrevas a decirle a alguien que eres cristiano, porque no sirve para nada, porque no va a tener ningún resultado. ¿No tienes una relación íntima con tu Salvador? No le digas a nadie que vas a una iglesia, no tiene sentido. Porque el propósito de ir a una iglesia es revestirte de Cristo, no levantar para ti una imagen social. No es ser miembro de un club de amigos. No. Ni es que parece buena cosa dar dádivas a los pobres. Es buena cosa, pero eso no tiene nada que ver con tu salvación y tu comunión con Dios. No te confundas. Todo lo que nosotros hacemos, de hecho, ¿cuántas veces hemos dicho, hermanos y hermanas? Aquí en la iglesia hacemos muchas cosas. Mire, tenemos un colegio, qué bueno. Padres de familia, estudiantes, y muchos reciben el testimonio de Cristo. Pero nosotros tenemos que insistir mucho siempre, todos los días, con el personal que labora en nuestro colegio. ¿Cuál es la razón de ser de este colegio? Y muchos dicen: sacar buenos bachilleres. Suena bonito, ¿verdad? Pero oiga, sacar buenos bachilleres es también la meta de aquel colegio y de aquel otro y de aquel otro. ¿Nos hace diferentes? No.
óigame, nosotros podemos sacar bachilleres buenísimos que brillen en la universidad, pero si no son salvos, no hicimos nada. Tener ministerios como un colegio, un comedor infantil, una clínica, lo que quiera que hagamos, son medios para alcanzar las almas para Cristo. No son lo fundamental, no son lo más importante, son la plataforma que Dios nos permite para predicar su palabra y cumplir lo que aquí dice, lo que llamamos la gran comisión: id por todo el mundo, predicar el evangelio, id a todas las naciones, porque nos fortalecemos en él. Y el Señor Jesús, pensando en todo esto, en todo lo largo de su ministerio, no cesaba de orar al Padre, y para ello se levantaba muy de mañana. ¿Cuánto tiempo oras, hermano, hermana? Ay, pastor, viera que mi trabajo me lo impide. Es que yo trabajo duro. ¿A qué hora sales de tu casa para ir a trabajar? 5 o 6 de la mañana. ¿Por qué no te levantas a las 4? Suena fácil, pastor, pero usted no sabe. No crees que Dios te fortalece, ¿verdad? Que vas a recibir de Él más salud y más vitalidad para tu trabajo y más dominio de tu pensamiento para ejercer calidad en tu trabajo. Que si te levantas más tarde y aún así vas a trabajar, no eres conducido por la palabra de Dios, porque no dedicas tiempo a la oración. La prioridad de tu vida tiene que ser la comunión con Dios todos los días. No dejes de orar. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar solitario para orar. Allí en el solaz, en ese refrigerio espiritual que solo se vive tomados de la mano de Dios. Mire bien qué interesante. Dice aquí, aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No dice y allí oró. Allí oró una vez. No, allí oraba, lo cual significa que era un hábito. Era su costumbre orar de esa manera a esa hora. Hagamos de nosotros el mayor hábito de nuestra comunión con Dios, fortalecernos en la oración. Hermanos y hermanas, igual que la gente buscaba a Jesús y los discípulos le dijeron: todos te buscan. Seguramente todos buscan la iglesia. ¿Para qué? Es que allí dan esto y dan lo otro. Ay, hermano, qué triste sería que la gente venga porque damos. No, no es por eso. El Señor Jesús buscaba a la gente para otra razón: salvarles, llevarles el mensaje del arrepentimiento, de la transformación por la fe, por creer en Él. Igual que nosotros tenemos que hacer, que la gente venga por necesidad de Cristo, porque necesitan de Cristo, porque necesitan ser perdonados, y nosotros siendo el instrumento de Dios para llevar ese mensaje de transformación. La gente manifestaba una necesidad de Jesús, por eso todos le buscaban. Nosotros tenemos que hacer que la gente nos busque por la necesidad de conocer a Cristo. Creer en nuestro propio testimonio es el mayor desafío que tenemos todos los días para que seamos instrumentos santos en las manos de Dios. Esta es nuestra gran responsabilidad, de presentar a Cristo a toda persona. Para eso estamos aquí, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, muchas gracias por la palabra que nos has dado, por la exhortación y recordarnos que para qué estamos aquí. Podemos hacer, Señor, muchas cosas buenas, pero si no predicamos, oh Señor, no estamos cumpliendo lo que tú nos mandaste hacer. Para esto estamos aquí, para salvar, para llevar la palabra de salvación que solo viene de ti, para que la gente crea en ti, y también a partir de nuestro ejemplo, que no cesemos de orar, que no cesemos de predicar tu palabra. Llénanos de tu espíritu y muévenos hacia un gran tiempo de verdadero avivamiento. Que en todo tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.